Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas. Eh, Nos volvemos a encontrar, Agus, Eh, y Después estaría bueno que, un tiempo de ¿cómo? la primera charla, sí. Después del tiempo de la primera charla, nos volvemos a encontrar. Por acá, al menos, ¿no? Ah, Porque sí, obvio. hemos tenido Sí, sí, algunas conversaciones. sí. Y estaría bueno hoy que por ahí podamos retomar eh, una cuestión que creo que tiene que ser por ahí un poco el faro hacia dónde ir, que es la cuestión de la enseñanza, ¿no? Me parece que es central que podamos focalizar nuestras investigaciones, nuestros estudios, nuestras indagaciones sobre, sobre la enseñanza. No sé qué pensás. Sí, yo creo que sí. Me parece que es sumamente interesante, inclusive que vayamos pensando qué ideas tenemos sobre la enseñanza, que vayamos presentando distintas ideas que estuvimos conversando por fuera de esto, ¿no? Sobre la enseñanza y que vamos intercambiando continuamente. Y yo creería como bueno, por lo menos empecemos a ensayarlas y veamos qué resultado nos da, digamos, Después, esas ideas sobre la enseñanza. Porque después además, no sé vos qué idea tenés, qué opinás, pero viste que nosotros venimos trabajando siempre con el programa de investigación científica en educación corporal. Eh, Digo nosotros porque vos también estás trabajando ahí, por eso. sí, 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 claro. Esto un poco qué idea tenías vos, porque ese programa presenta tres teorías bien claras, que es la del cuerpo, que es la del sujeto y que es la de las prácticas corporales. Eh, Creería todavía que no está todavía tan clara, o que falta todavía, por eso te pregunto tu opinión, si vos ves lo mismo, sobre la enseñanza, digamos. Claro, por eso te decía que me parece que debe ser un faro hacia dónde apuntar eh, los futuros, las futuras investigaciones. Que si bien, esto también lo hemos discutido mucho acá en Mar del Plata y vos lo sabés, ¿no? Somos varios los que estamos pensando también acá ese pic. Y lo que decíamos es que si bien se siguió un camino lógico, porque eh, digo, primero, antes de pensar en la enseñanza, hay que pensar bueno, qué es lo que se va a enseñar, ¿no? Sí. Me parece que sin ser más importante, pero sí primero, en un orden lógico. Y me parece que en este sentido ha sido bastante lógico ese camino. Primero, empezar a pensar cuestiones vinculadas, eh, si se quieren, al cuerpo y al sujeto, que eran como ya problemas de hace unos años, después seguir con esto de las prácticas corporales que un poco articula esas dos teorías, y no digo finalmente, pero porque no sabemos, ¿no? Nunca lo sabemos, pero decir, bueno, creo que es el momento de empezar a pensar en la enseñanza, en la teoría de la enseñanza, ¿no? Que un poco lo que decís vos, un poco ensayando todo esto acerca de la enseñanza, también parecen ahí asomarse otro conjunto de teorías que yo creo que ahí en algún momento algo sobre el saber tenemos que empezar a pensar, pero bueno, yo creo que sí, que urge lo que es la teoría de la enseñanza. Esto que vos decías, yo digo que vos decías respecto de qué enseñar, digamos. Eh, Rápidamente lo relacioné con, en la enseñanza, generalmente la pregunta más utilizada no es esa, digamos, Sabemos que no. ¿no? Sino que la que más se utiliza es, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo enseñar? Y casi podríamos decir que es la única, digamos, pregunta eh, que aparece, ¿no? Que no significa que no tenga valor, tiene un valor, tiene un valor importante. Lo que pasa es que lo que ha hecho esa pregunta ha sido anular las otras preguntas, digamos, es decir,
se ha tomado esa pregunta de cómo enseñar y se ha anulado todas estas preguntas. Ahí algo, viste, que siempre sobre eso algo Beares señala, Luis Beares señala bastante sobre, bueno, la pregunta que ha quedado ha sido cómo enseñar y esta que enseñar no se la olvida, digamos, ¿no? No está, no está presente. El otro día, Dale, dale. dale, dale, dale. No, no, terminé primero. No, que digo, ¿cómo aparecería todo esto en la educación física, digamos? Claro. Mirá, el otro día, esto que comentabas, el cómo y el qué, ¿no? Ah, perdona, da de vuelta porque Pensamos se cortó. al menos que en esto de pensar el cómo y el qué, el otro día pensamos con un grupo de estudiantes en un encuentro, que al menos acá en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, para la formación de profesores, siempre está primero el cómo. Desde la nomenclatura de las asignaturas, siempre es didáctica de, ¿no? O sea, está a priori un cómo. O sea, ya se cree que hay algo ahí que, que tiene que ser enseñado, pero primero se piensa el cómo y después qué es eso, ¿no? ¿Sabes el nombre? Hay una didáctica de. Entonces yo pensaba como dos formas, ¿no? Como para abrir un poco ahora la charla. Es decir, bueno, educación física, piensa didáctica de. Y me parece que el TIC de educación corporal piensa el qué y su enseñanza, ¿no? Son como dos puntos de partida diferentes. Sí, sí, yo creo que el punto de partida en, en la educación corporal, ¿se escucha bien? Sí. Yo creo que el punto de partida en la educación corporal son las prácticas corporales. Claro. Y entonces ahí hay si vos me decís, bueno, ¿qué? Prácticas corporales, digamos, ¿no? Ahora, Sí, sí. en la educación física no encuentro eso como punto de partida. No lo encuentro como punto de partida. Es como vos decís, aparece una didáctica de algo, en el sentido de, bueno, ¿cómo tiene que ser esto, no? Y yo creería que el punto de partida va, más que creencia, digamos, efectivamente es así, ¿no? El punto de partida en la educación física es el individuo, es el individuo. El individuo y sus características, sus propiedades, su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no aparecen las prácticas corporales y por supuesto no aparece ahí una idea respecto del saber. Claro. Yo cuando vos decís es el individuo, me imagino algo, ¿no? Recorriendo un camino, ¿no? O por ahí, algo encauzado en una senda, ¿no? Como que la labor ahí de la educación física sería encauzar eso que ya está por una senda, que ya existe, ¿no? Yo sé que vos has laburado la idea del proceso, me parece que ahí el proceso tiene que ver, y mucho. Sí, eso está, porque, a ver, lo que aparece allí en la educación física, eh, casi me atrevería a decir de modo general en la educación, pero bueno, vamos a ceñirnos a la educación física. Sí, sí, Eh, se habla, y esto sí es así, digamos, acá lo digo con precisión, digamos, se habla siempre de un proceso, y así, proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso, enseñanza, guión. A mí más que el guión me gustaría poner una flecha hacia el aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, viste que, perdón, viste vale. que
con el afán de que eso hacía ruido, se lo ha sacado, Sí, ¿no? Al guión, se lo ha puesto todo junto, proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso de enseñanza y aprendizaje, pero el proceso sigue allí, digamos. sí, eso sí. Inclusive, viste que también dicen, eh, bueno, yo te lo puedo enseñar, ¿no? Y ahora empiezan como a decir, bueno, pero no significa que si yo te lo enseño, el otro lo aprende, ¿no? Claro, el problema, no sé si en solo decir eso hay un cambio de teoría, digamos, ¿no? Porque me parece que como vos señalás bien, digamos, bueno, sigue estando el proceso, es decir, no se abandona la idea de proceso. Y me parece que ahí hay un problema, digamos, en la idea propia de proceso. Por supuesto que también tenemos un problema con enseñanza-aprendizaje, que eso da para otra, otra cosa, digamos, para hacer otra idea más y empezar a desarrollar otra idea más. Pero digo, en la idea esta de que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, me parece que lo que no se abandona es la idea de que hay un proceso, digamos. Y ahí eso va como marcando el camino, como vos decís. Yo estoy de acuerdo. Ya, de hecho, uno puede fijarse, cuando vos decís, esto es así, yo digo, claro, se puede mostrar, ¿no? Se A puede ver, mostrar cuando vos te corres de la creencia, decís, no solamente lo creo, sino que es así, es porque ah, se puede sí, mostrar sí, fácilmente. sí, Y decía que también la idea de proceso también incluye otras, por decir, otras prácticas, otros fenómenos. ¿No? Yo no le voy a llamar prácticas porque la educación física no habla de prácticas, sino que habla de fenómenos. Incluso, por ejemplo, el proceso de evaluación, ¿no? sí, Algo que yo también sé que vos has trabajado, sí, pero sigue siendo proceso al fin, ¿no? sí, sí, sigue siendo un proceso. Yo ahí, digamos, si vos me decís, una característica, digamos, que identificamos, o que logro identificar en la idea de proceso, es la siguiente, ¿no? Eh, primero que todo proceso, digamos, está relacionado hacia una idea de linealidad, digamos. Entonces, hay como un camino lineal, como vos decías, que el proceso lo va indicando, lo va siguiendo. La otra cuestión es que el proceso siempre está ligado, eh, denle la vuelta que le den, no lo sé, qué sé yo, pero siempre está ligado al desarrollo de una naturaleza, digamos, De algo que está antes. de algo que está antes. Sí, sí. Eh, y después otra característica que también aparece es que en todo proceso, por eso se dice proceso de enseñanza-aprendizaje, hay causa y efecto, ¿no? Entonces, si uno va siguiendo un proceso de enseñanza, el efecto es que tenga Que haya aprendizaje. un aprendizaje, claro. Entonces, ese proceso, como aparece de manera lineal, que desarrolla una naturaleza y que tiene una causa, ¿no? Y un efecto, al mismo tiempo, ese proceso, yo lo que encuentro es que siempre tiene una cuestión de sumar partes, ¿no? En cada momento, en cada etapa, en cada fase, si querés, en cada periodo, ¿no? O en cada estadio, de que van sumando distintas cuestiones, distintas partes, distintas fases, etapas, estadios, como quieran llamarle, y esas fases se suman y se fusionan. Claro. Se hacen otra cosa por ahí, acá también es una palabra, otra cosa más compleja, Sí, ¿no? Se fusionan y se hace algo más complejo que lo anterior. sí, sí, Por eso
también es progresivo, ¿no? También, claro. Sí. Bueno, ahí hay una cosa, digamos, un ejemplo muy clásico en la educación física es habilidades motoras básicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos por habilidades motoras básicas? Correr, punto, saltar, punto, lanzar, punto, ¿no? Recibir, punto. Entonces, pasas a otro momento, aparecen esas habilidades combinadas. Entonces aparece, y ahí aparece la sumatoria y la fusión. Correr y saltar, ¿no? Correr y pasar, o pasar y recibir. ¿Se comprende? Entonces, todo funciona así, en un proceso es así, es esta linealidad, esta progresividad, ¿no? Ahora, Es interesante esto que decís, porque también se traslada para el caso, se traslada también a la enseñanza o a la supuesta enseñanza de los deportes o de los juegos deportivos, como lo llama Parleva, a partir de esta secuencia de distintos tipos de juegos para llegar al deporte que plantea la iniciación deportiva, ¿no? sí, El juego modificado, bueno, sí, para llegar así al mini deporte, digamos, el deporte, ¿no? sí. O sea, se vuelve a replicar la misma lógica. Sí, sí, trabajan en ese sentido, en la lógica procesual, digamos. Claro. En la lógica procesual, digamos. Y si lo querés también poner como ejemplo así cortito para los juegos también, ¿no? El juego simbólico. Exacto, exacto, es exactamente lo mismo. No, digo, ahí lo que me resulta interesante, digo, y acá yo te consulto a vos, digo, eh, señalábamos, por un lado yo señalaba la idea de que en la educación física lo que aparece como punto de partida y señalamiento es el individuo. Y en la educación corporal, las prácticas corporales. Ahora bien, ¿cómo seguir pensándolo eso, digamos, en términos, porque a mí me parece que hay una relación con el saber que vos mencionabas. Claro. Esto es un poco también lo que afirma Luis, ¿no? Dice yo voy a hablar de enseñanza en tanto y en cuanto esto estar en relación a un saber. O sea, no puedo pensar la enseñanza sino en relación a un saber. A ver, un ejemplo, tira. Decime un ejemplo. Y claro, por ejemplo, en la enseñanza del deporte, Sí, ¿no? Se podrían dar muchos ejemplos que verdaderamente serían como muy brutales, porque uno lo traslada, yo siempre digo esto, ¿no? Lo traslada a otros momentos, incluso hasta corriendo el plano, ¿no? De lo que es la educación del cuerpo, y la educación, la enseñanza se vuelve sumamente específica y precisa. O sea, digo, eh, para manejar, ¿no? Para conducir, me tienen que enseñar a conducir, sí. no a otra cosa. No, ¿Sí? claro. O a tocar la guitarra, siempre digo, a tocar la guitarra, me tienen que enseñar a tocar la guitarra, y no otra cosa. O sea, no hay un paso previo más fácil que me habilitaría a mí a pasar al otro estadio, como decís vos. Lo que sí hay, lo que sí hay, lo que sí admite esta idea de práctica corporal o de saber, es ir problematizándolo, es decir, es ir eh, sintetizándolo en torno a pequeños enunciados, ¿no? A ver. Entonces digo, ¿podría enseñar el rugby? Sí, bueno, ¿y qué tendría que enseñar el rugby? El otro día discutíamos con la gente del club, ¿no? Una charla fantástica, pero fantástica porque fue de rugby, no hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces hablamos de, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar a enseñar rugby? ¿No? Y qué cuestiones determinar en torno a ciertos ejercicios. ¿Y todo eso de dónde salió?
no salió ni de la didáctica, ni de la pedagogía, ni de la psicología, ni de la fisiología, salió del rugby, ¿no? Y todas las problematizaciones y todas las conjeturas que pudimos hacer respecto de esa enseñanza salieron del rugby. Bueno, Porque es el punto de partida. claro, ahí se presenta como un saber, digamos, un saber que acá se marca una diferencia. Vos decías, se estuvo problematizando el rugby. En el PIC, en educación corporal, no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una problematización del saber. Bueno, O sea, una teoría de la enseñanza, como la estamos pensando, uno de los indicios que tenemos, es problematizar el saber. Por ejemplo, esto que vos decís, bueno, ¿y de dónde empezamos a enseñar rugby? ¿No? Entonces, sí. Decíamos concretamente, decíamos, bueno, ¿de cuántos máximos los ejercicios? ¿de cuánto? De 15, ¿de cuántos máximos? ¿De cuánta gente máxima los Ah, ejercicios? ¿De sí, 15? Se juega 15 contra 15. sí, Los ejercicios son 15 contra 15. El reglamento dice que se juega 15 contra 15. claro. Ahora, efectivamente, ¿es siempre 15 contra 15 en todo el terreno? ¿Todo el tiempo? Claro. ¿Cuántos? ¿Cuántos sí? ¿Cuántos no? ¿3, 4, 3 más 1? Sí, 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 sí. Una discusión hermosa, ¿por qué? Porque justamente se hizo esto que vos mencionás, que es problematizar el saber. Es como, llevándolo un poco para ir a la gimnasia, es un poco lo que a veces eh, yo converso acá con Caro o con Javi, que son como los especialistas en gimnasia, los que se dedican a eso, y dicen, sistematizar no es un cacho de cada gimnasia y ya. No, Sistematizar es otra cosa. claro. Esa sistematicidad que requiere la gimnasia es otra cosa. Es pensar en la técnica, es ver qué tipo de sistematicidad admite esta técnica y cuál no, cuál va primero, cuál va segundo, ¿no? Pero en términos siempre de la gimnasia. Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? A mí me parece que sí, que a ver, una teoría de la enseñanza en el PIC Educación Corporal efectivamente tiene que problematizar el saber, tiene que problematizar las prácticas corporales eh, para su enseñanza. Y eso es tarea nuestra, digamos, como Tal profesores, cual, digamos. tal cual. No es El tarea otro, de la psicología evolutiva que me dé las características de los niños, de las niñas, no es tarea, se entiende esto, digo, es una tarea que nosotros como especialistas, digamos, de esos saberes, me parece que tenemos que problematizar para pensar su enseñanza, digamos. sí. Y esto, ¿no? Para terminar, Agus, Vale. y sobre todo porque abre un Sí, campo de posibilidades realmente, realmente muy atractivo, sí. ¿no? Bueno, Agus, Bueno, seguiremos. eh, la seguimos, sí, Dale, seguimos, dale. seguimos. ¿Eh? Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Chao.